Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, formalmente, damos comienzo a la clase número 9. Ya nos falta poquito. En el segundo Zoom, porque no nos va a alcanzar uno, les voy a contar un poco cómo se va a ir cerrando el cuatrimestre. Pero, bueno, un poco el tema para hoy, que ustedes seguramente investigaron y mucho, y me han mandado casi todos la parte conceptual. Vamos a hablar sobre los orígenes del movimiento del sindicalismo argentino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, como ustedes habrán ya podido investigar, habrán estudiado, en sus orígenes, en sus comienzos, el sindicalismo se convirtió, o lo podemos considerar, como uno de los mejores ejemplos de movimientos sociales, hasta su consolidación, hasta su institucionalización. Así que, a partir de eso, recuerden que cuando la clase pasada definimos movimientos sociales, decíamos que no tiene que ver con los partidos políticos, que no tienen que ver con los sindicatos o con las organizaciones gremiales, justamente porque son dos organismos institucionales que persiguen objetivos parecidos tal vez a los movimientos sociales, pero justamente están institucionalizados. Y una de las características de los movimientos sociales, si recuerdan, es que surgen de manera inorgánica, se van a partir de ciertas demandas, perdón, a partir de ciertas demandas se van juntando y van haciendo las actividades que tienen que hacer. Así que, ¿alguien quiere comenzar con por lo menos empezar a contar lo que investigaron sobre la historia de del movimiento obrero? No hay mucho tiempo para no hay mucho tiempo para los vergonzosos porque el Zoom tiene 40 minutos. No, puedo decir lo que yo escribí. Sí. Lo que pude leer. Lo leo porque no me lo acuerdo de memoria. Dale. Dice, en 1957 se crea en Buenos Aires la primera organización obrera del país, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, una mutual que más adelante se convertiría en el primer sindicato argentino y el primer grupo de trabajadores en realizar una huelga. Recordame el año. Yo tengo 1896. 1857. Sí. Yo tengo 1896. Sí, bueno, en esto vamos a encontrar, seguramente vamos a encontrar distintas fechas de acuerdo a los distintos autores, como digo siempre. Sí, porque en 1897, profe, es cuando la esposa de Moró de Justo también, o sea, forman el diario La Protesta, donde participan muchos obreros. ¿En qué año? 1890. Se cortó justo. Bueno, no. Lo que digo con esto es que, como nosotros estamos estudiando, estamos analizando ciencias sociales, las ciencias sociales, como la historia, por ejemplo, terminan siendo una construcción social. Digamos. Como tal, por ser hecha por la sociedad, termina siendo subjetiva. Seguramente ustedes habrán encontrado distintas miradas respecto del sindicalismo. Miradas positivas, miradas negativas. Nosotros lo que vamos a tratar de ceñirnos es al hecho histórico. Por lo tanto, no es tan importante la fecha en que pueda haberse creado tal o cual entidad, sino que por ahí lo que vamos a empezar a ver, si es que ustedes quieren o lo encontraron, es en qué contexto empieza a desarrollarse, y esto es lo más importante, más que acordarse de la fecha y demás, en qué contexto y por qué los trabajadores empiezan a unificarse y formar los sindicatos. ¿Me dan un segundito? Un minuto.
Ahora sí, de vuelta, la consigna sería ver en qué contexto y por qué, y esto creo que es lo más importante, los trabajadores empiezan a organizarse en sindicatos. ¿Alguien quiere empezar? Yo puse, Eh, profe, ¿puedo? No sé si me escucha, profe. Te escucho muy bajito, Adriana. Tengo más la cámara. Ahora, Ahora sí. ¿Qué me preguntabas? que no, decía que yo puse, respecto a eso, puse, el movimiento obrero surge de la revolución industrial, como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Bueno, vamos entrando en el tema. ¿Se acuerdan que en el cuatrimestre pasado, cuando vimos la materia problemática social contemporánea, hablamos bastante sobre la revolución industrial, que empieza en Inglaterra? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, me imagino. sí. Por las caras veo que sí se acuerdan. Sí. Que, digamos, produce, si tratan de irnos al cuatrimestre anterior, produce un cambio fundamental en los modos o en la forma de producción. Se pasa de los telares a la máquina, aparece la máquina a vapor. ¿Se acuerdan? Muy rapidito. Primero, la máquina a vapor transforma la manera en que las industrias se llevaban adelante. De ser artesanales pasó, el hombre fue reemplazado por la máquina, la persona. Después, esa máquina a vapor la pusieron en un vehículo, entonces aparecieron los trenes y después la pusieron en un barco y aparecieron los barcos, y así empezó a trasladarse esta revolución industrial de Inglaterra al resto del mundo. Cambiaron los métodos de producción. A partir de cambiar los métodos de producción, mucha gente desocupada, estamos hablando de 1700 y mediados de 1700, se produce un fenómeno social de la mano de esto, que es que grandes masas de personas del interior de los países empiezan a acercarse, a venir a esos lugares donde se daba este fenómeno de nuevas formas de trabajo. Y a partir de ahí también empieza a darse un nuevo fenómeno social que antes no tenía tanto peso, que es la irrupción de la clase trabajadora. Clase trabajadora que no tenía sábado, domingo ni feriados, que laburaba de sol a sol, que los salarios eran... ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Bueno, ahí, digamos, si uno lo mira en perspectiva histórica, es en ese... A raíz de eso, ¿no, profe? Es que se juntan Claro, por claro. el salario bajo, la forma inhumana de trabajo y todo eso. Las condiciones laborales. Entonces, uno podría, a nivel global, a nivel mundial, pensar los orígenes del movimiento obrero a partir de la revolución industrial. Antes, los trabajos eran artesanales, eran cuentapropistas, por lo tanto, no había necesidad de agremiarse. El trabajador era su propio patrón y viceversa. Esto pasa, obviamente, en Europa. También dijimos en aquella oportunidad, en el primer cuatrimestre, que nosotros la historia la conocemos de Europa hacia acá. Porque los países europeos tienen cientos de años de historia y nosotros apenas si tenemos 200 años y pico de historia. Pero es una mirada sesgada también, una mirada que viene, digamos, si la historia es una construcción social y la vamos construyendo en conjunto, nosotros arrancamos con la mirada europea. Bueno, también es cierto, y no lo critico, esto lo describo, también es cierto que los grandes fenómenos que cambiaron la historia nacen en Europa. Otro hecho, ¿se acuerdan de problemática social contemporánea? Es la Revolución Francesa, más o menos por esa época, de que ahí aparece otro fenómeno, que es el cambio, el fin de la monarquía, el principio de la república. Entonces tenemos por un lado una revolución industrial que cambia los métodos de producción, y por otro lado también tenemos una revolución, si se quiere, cultural y política, que termina con una forma de gobierno que era muy común en Europa. Bueno, todo esto, digamos, fue forjando. Los procesos históricos no se dan de hoy para mañana, eso está claro, ya lo analizamos. Entonces,
a partir de esta introducción, que es donde nace, digamos, cuáles son los orígenes del sindicalismo a nivel mundial, si nos venimos a nuestra Argentina, para empezar a ver que los primeros movimientos sindicales que se dan en la Argentina, o por lo menos de agrupamiento de trabajadores, son a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Alguien quiere acotar algo? No griten porque si no, no se escucha. Sí, nada, que en ese momento vinieron muchos inmigrantes a trabajar porque la Argentina estaba en desarrollo, ¿no? Lo que era el agro. Sí. Y vinieron con esos ideales de socialismo, el anarquismo, desde Europa, que estaba en pleno auge, ¿no? Correcto. Entonces, muy buena la acotación, para entender que las cosas se dan normalmente como consecuencia de algo que está pasando. Es decir, nadie dijo, che, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y armamos un sindicato? La unión de los trabajadores en defensa de sus derechos surge a partir de algo, y ese algo es que no se respetaban sus derechos. Y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cuál era el sistema productivo de Argentina? Por eso me fui a la Revolución Industrial. ¿Cuál era el sistema productivo argentino? Básicamente, era un sistema agroexportador, con mucha preponderancia del campo y donde se vendían al exterior, donde se exportaban carnes, cueros, alimentos no procesados, materias primas, trigo, maíz, producciones primarias. Para lo cual fue tan grande en esa época, y llegando al primer centenario de la patria, en el año 1910, Argentina es la quinta potencia del mundo. Aunque no lo crean, o aunque parezca difícil creerlo. Pero claro, en los números macroeconómicos, como se dice hoy, la Argentina era la quinta potencia del mundo, pero su población estaba dividida en los sectores más pudientes, la oligarquía, que no es un término despectivo, es un término histórico, y los trabajadores que estaban sin derechos y pauperizados. Entonces, ¿por qué se fomentan esas grandes corrientes migratorias? Básicamente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en la mayoría de los casos, que empezaron a venir a la Argentina y a otros países de Latinoamérica, Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque había oportunidades laborales en una Europa que estaba fundida. Entonces, la famosa frase, venían a hacerse la América. ¿Qué quiere decir esta frase? Venían a trabajar y a forjarse un futuro, digamos, desarraigándose de sus familias y tratando de buscar un lugar donde poder desarrollar su vida. Y entonces, como decía Florencia, es cierto, bajaron de los barcos, pero no solo traían no solo traían fuerza laboral, ganas de trabajar, también traían ideas. Y esas ideas que predominaban en Europa en ese momento eran fundamentalmente el anarquismo y el comunismo. Y un poquito más acá en la historia, allá en Argentina, el socialismo. Y entonces, grandes oportunidades de trabajo, sectores oligárquicos manejando la economía, trabajadores con ideas raras, decían los patrones en ese momento, fue el caldo de cultivo necesario para que empezara a desarrollarse en la Argentina el germen de los movimientos sociales, de los sindicatos. Y estamos hablando de que cuando ya hablamos de sindicatos formalizados dejó de ser movimiento social, pero estamos analizando los orígenes del movimiento social o del mejor ejemplo de un movimiento social. Entonces voy a compartir la pantalla un cachito, así vamos viendo un material que
Se los voy a compartir luego. Díganme cuando vean la pantalla. Sí. Lo que está pintado en amarillo son los conceptos más importantes, obviamente. El movimiento obrero, ya lo dijimos, ¿no? El movimiento obrero asalariado surge con la revolución industrial. En la industria y la concentración de la población en las ciudades, los obreros comenzaron a organizarse, y a lo largo del siglo XIX, las organizaciones... Hola, buenas noches. ¿Cómo? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? A lo largo de todo el siglo XIX, las organizaciones de los trabajadores registraron un enorme crecimiento, convirtiéndose en el principal movimiento social existente en Europa. Ya yéndonos a la Argentina, los primeros sindicatos surgen entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Pero no son los sindicatos tal cual los conocemos hoy. En este caso, el escaso desarrollo industrial que había en la Argentina, por eso les hablaba de las producciones primarias que se exportaban, hizo que los trabajadores se organizaran en sindicatos por oficio. Por ejemplo, la Unión de Obreros de Panaderos, la Sociedad de Obreros Tapiceros, en 1887 la Fraternidad, que tenía que ver con los maquinistas de locomotoras, y la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, lo hablamos recién, que provenían de Italia y de España, y tenían experiencia de participación sindical. Esas transformaciones económicas, que se dan entre 1890, fines del siglo XIX, y 1920, influyeron en el mundo del trabajo urbano, dice acá. ¿Por qué? De vuelta, vinieron a trabajar en el campo, pero por cuestiones que empezaron a pasar en el mundo, se fueron concentrando en torno a las ciudades. Y acá da un ejemplo, que después lo vamos a ver en un video. La primera huelga general que se da en la Argentina es en 1902. Y ahí es donde irrumpe el movimiento obrero en la vida política y social del país. Bueno, y lo que dijimos, primeras décadas del siglo XX, las ideologías anarquistas, socialistas y comunistas ejercieron una fuerte influencia en el movimiento obrero. El documento detalla el primer momento del anarquismo, después ustedes lo van a leer, y recién en 1930 se crea lo que hoy conocemos como la CGT, la Confederación General del Trabajo. ¿Y esto por qué? Porque, esto después ustedes lo van a ver tranquilos, nos vamos a ver y podemos conversar. ¿Por qué se crea en 1930? Porque el mundo, al igual que pasó en nuestro mundo en el año 2008, con la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, la crisis que se conoce como Lehman Brothers, el mundo tuvo un crack económico y financiero. El mundo A raíz de lo de la guerra. previo, o sea, posterior de la Primera Guerra Mundial, Sí, por eso. pero de vuelta, la crisis se da entre los países más poderosos y repercute en todos. En ellos sí, pero nosotros también. ¿Y por qué repercute? Mucho en buena parte de Latinoamérica, pero me quiero concentrar en Argentina. Porque la Argentina era agroexportadora. ¿Y a quién le vendía principalmente esos productos primarios? ¿A dónde, Sandra? A Europa, A Europa, pero puntualmente a Inglaterra. Alemania. Inglaterra. Puntualmente Sí. a Inglaterra. Inglaterra, o mejor dicho, Gran Bretaña, no es solamente Inglaterra. O sea, Gran Bretaña no es solamente Inglaterra, es toda la isla, que son 4 estados, pero ellos habían armado, ustedes saben que Gran Bretaña fue el país más colonial o más colonialista que tuvo la historia contemporánea moderna. Y sus anteriores colonias, por ejemplo Australia, se había independizado políticamente de Gran Bretaña, pero seguía ligada comercialmente. Como Australia, muchos países. Entonces, como nuestro principal comprador era Gran Bretaña, y de pronto Gran Bretaña, con la crisis del 30, del 29-30, no nos compra más, y empieza a comprarle a lo que ellos llaman Conmebol. ¿Qué es la Conmebol? Es ese agrupamiento de países, ex colonias británicas, que dijeron, muchachos, nos compramos y nos vendemos entre nosotros.
Bueno, muchos países como la Argentina también sufrieron esa crisis que nació en el norte, en Estados Unidos y en Europa, pero nos golpeó directamente acá. Entonces también empieza a pasar un fenómeno doloroso, que es que empieza a cambiar, la realidad empieza a cambiar los métodos de producción de nuestro país. De ser un país agroexportador, con mano de obra muy barata, con más de 6 millones de inmigrantes que vinieron a laburar, con un mundo quebrado que ya no nos compraba, ¿qué suponen que empezó a pasar? Los estoy mirando uno por uno. Chan, 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 chan. Si no le podemos vender a nadie nuestros productos, ¿qué empezó a pasar? Crisis. Si les digo sin vergüenza, no se enojan, ¿no? Empezó a desarrollarse muy incipientemente la industria nacional. Si ya no se podía vender al exterior, porque hoy por hoy, en pleno siglo XXI, una crisis de esta, y lo estamos viendo con la guerra Rusia-Ucrania, produce situaciones similares a las de aquella época, solo que los procesos son más rápidos. Los procesos son rapidísimos. El mundo de la crisis de las hipotecas del 2008, el mundo, Europa y Estados Unidos, y como consecuencia todos los países emergentes como los nuestros, se recuperaron en 10 años. Ahora pasa esto. Ahora, en aquella época, el proceso de recuperación, sobre todo, como decía Vanina, con la Primera Guerra Mundial y la previsible Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio vuelta. Entonces, en la Argentina empieza a desarrollarse un proceso de industrialización y ahí empieza también a transformarse, así como en aquella época en Gran Bretaña fue la revolución industrial, nosotros tuvimos nuestra pequeña revolucioncita industrial, no por vocación y decisión de los dueños de los medios de producción, sino y sencillamente porque el mundo dejó de comprar productos primarios. Ustedes habrán escuchado, nosotros le vendíamos los cueros a Europa y le comprábamos los zapatos. Le vendíamos la lana a Gran Bretaña y le comprábamos la ropa. Eso es vender productos primarios y después importás los productos manufacturados. ¿De cierta manera salió beneficiado entonces el país o no? En cierta manera sí. En cierta Claro. manera sí, por eso decía yo, no por decisión de los dueños de los medios de producción, Y por locales, obligación. sino porque dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Hay que Claro. hacer algo. Y ese algo fue empezar a transformar el trigo que le vendíamos a Inglaterra en harina, los cueros en zapatos, la lana en ropa, lo digo así muy grosero y muy rápidamente. Ese cambio dio lugar a lo que, miren, una apreciación absolutamente personal, digamos, insisto y dejo claro, muy personal. La Argentina 5 veces en su historia fue fundida. Fundida quiere decir tipo 2001. Y sin embargo, se recupera. 5 veces y 5 veces se fue recuperando. Argentina, después de esta crisis del 30, más la Segunda Guerra Mundial, estaba llamada a ser una potencia que le disputara, esto ya no es una opinión mía, es un dato histórico, el liderazgo a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, en el medio pasaron cosas, obviamente. Nos quedan 9 minutos, vamos a ver un pequeño video sobre los orígenes del sindicalismo. Y después seguimos conversando en otros Zooms. Para fines de 1800, la Argentina agroexportadora se encuentra en plena expansión. Tanto que necesita mano de obra. Muchos de los recién llegados se trasladan al ámbito rural. Allí,
La variedad de tareas y los frecuentes desplazamientos reducen las posibilidades de asociación. Los incipientes conflictos se resuelven en forma local. Pero en la próspera Argentina, las condiciones laborales son precarias y las leyes obreras inexistentes. Una de las primeras medidas de fuerza registradas del movimiento obrero organizado es la de la Unión Tipográfica Bonaerense en 1878. Se resisten a la rebaja de salarios que impone una imprenta y que otras empresas pretenden imitar. Más de 1000 trabajadores reunidos en asamblea se pronuncian por la huelga. Las patronales vuelven a los sueldos originales y reducen la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano. Esta primera experiencia es solo el comienzo. El reclamo que se abre es similar en todos los casos. En 1894, el médico Juan Bautista Justo, preocupado por la situación de los trabajadores y ligado al socialismo internacional, funda el diario La Vanguardia. 2 años más tarde, en 1896, organiza el Partido Socialista Obrero Argentino. Organiza y apoya las ligas agrarias porque entiende que el latifundio es una traba al progreso económico y social perpetrada por el régimen oligárquico. Entre los obreros promueve la formación de cooperativas de producción, consumo y vivienda, y de distintas formas de asociación cultural. En el campo de la educación, crea la Universidad Popular de Barracas, la Sociedad Luz, bibliotecas populares y escuelas primarias allí donde no existían o eran insuficientes. En 1897 fundan el periódico La Protesta y logran la creación de los sindicatos de albañiles, cigarreros, carreros, yeseros, ebanistas y marmoleros. Para principios del siglo XX, el movimiento obrero argentino es una realidad. En 1901, la Federación Obrera Argentina es la central que nuclea a la mayoría de los gremios del país. En 1902, se aprueba la Ley de Residencia, que permite expulsar sin juicio previo a extranjeros considerados peligrosos. El movimiento obrero decreta, a través de la Federación Obrera Argentina, la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se oponen por considerar la huelga general un acto desmesurado. Las divergencias provocan la fractura de la central sindical. La Federación Obrera queda en manos anarquistas y los socialistas fundan la Unión General de Trabajadores. La huelga tiene un alto acatamiento. El primer diputado socialista de toda América es elegido en 1904 por el barrio de La Boca. Se trata de Alfredo Palacios, que logra unos años después la aprobación en el Parlamento de la Ley de Descanso Semanal. La Federación Obrera Argentina, llamada ahora Federación Obrera Regional Argentina, convoca al acto del 1 de mayo de 1904 por el aniversario del ahorcamiento de los mártires de Chicago, ocurrido en 1886. A poco de iniciada la marcha, comienza la represión policial que deja un saldo de varios muertos. Las dos centrales sindicales decretan la huelga general y piden el encarcelamiento de los responsables. A pesar del estado de sitio, decretado por el presidente Manuel Quintana, las centrales sindicales deciden conmemorar en forma conjunta un nuevo aniversario del 1 de mayo. El acto se realiza frente al Teatro Colón. Un escuadrón de 120 policías a caballo se lanza contra la multitud mientras los bomberos policiales atacan por otro frente. En la Plaza Lavalle quedan 4 muertos, más de 50 heridos y cientos de detenidos.
Entre 1916 y 1918, algunos sindicatos logran el arbitraje del gobierno nacional en sus conflictos. Entre ellos los sindicatos que agrupan a los trabajadores ferroviarios y portuarios. El gobierno de Hipólito Yrigoyen es el primero en intervenir en las negociaciones de salarios entre sindicatos y empleadores. Esta situación fortalece la posición de sindicatos de larga trayectoria, como la Fraternidad de Maquinistas, creada en 1887, y de otros más recientes, como la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, surgidas en la década de 1910. Su capacidad de frenar el transporte en momentos clave les permite obtener, muy tempranamente, conquistas salariales, de condiciones de trabajo e incluso de seguridad social. El crecimiento del frigorífico industrial, dedicado a la exportación, y el de industrias orientadas al consumo local, aumenta el número de trabajadores permanentes. A partir de 1917, se suceden huelgas en las que el movimiento obrero reclama mejores salarios y retoma una demanda por la que lucha desde sus orígenes, en la década de 1890. La limitación de la jornada laboral a 8 horas diarias. Con el acceso al Parlamento de legisladores del Partido Socialista, se elaboran las primeras leyes obreras. Se sancionan la Ley de Descanso Dominical, la Ley de Regulación del Trabajo Femenino e Infantil y la Ley de Accidentes de Trabajo. Las nuevas leyes regulan los horarios de trabajo, los días de descanso periódico pago y la licencia por maternidad, que revierte la situación a la que están sometidas las mujeres al momento de ser madres, quienes debían continuar en actividad o bien renunciar o ser despedidas. Los trabajadores de algunas industrias consiguen la jornada laboral de 8 horas, pero recién en 1929 llega a convertirse en ley nacional. Los obreros de los talleres Bacena reclaman aumentos salariales y reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Los primeros días de enero de 1919, la empresa fragmenta la unidad de los huelguistas y consigue que varios empleados se reincorporen al trabajo. Mientras la patronal de los talleres Bacena, el gobierno radical y la fora sindicalista aprueban muchos de los reclamos del pliego de condiciones presentado por los huelguistas entre el 7 y el 8 de enero, se agudiza la represión sobre quienes deciden continuar adelante con la medida de fuerza. Alrededor de 2.000 trabajadores, dirigentes y militantes de distintos grupos son detenidos. La Semana Trágica no es la primera confrontación entre trabajadores y patrones, ni la única durante este año, pero sí una de las más sangrientas. Entre 1921 y 1922, los trabajadores de la lana en la Patagonia van a la huelga. La situación de los arrieros, ovejeros y peones de estancia es penosa. Trabajan de 14 a 16 horas diarias con salarios ínfimos. Ante un intento de mediación oficial fallido, Yrigoyen envía al ejército a terminar con el levantamiento. Los represores asesinan a los huelguistas que presentan batalla y fusilan a más de la mitad de los que se entregan sin resistir. La masacre de los obreros del sur será recordada como la Patagonia Trágica y constituye uno de los tantos hechos injustos y sangrientos de la historia argentina.